Bienvenidos a la economía de Deutsche Welle. La Reserva Federal de Estados Unidos ha subido sus tipos de interés de referencia en medio punto porcentual. Se trata de la mayor alza en 2 décadas y tiene como objetivo mitigar la inflación, que en marzo pasado se situó en el 8,5% interanual, la más alta registrada desde 1981. Además, la FED anunció que a partir del 1 de junio empezará a reducir la cartera de deuda pública de Estados Unidos, que acumula actualmente 9 billones de dólares. El Banco Central compró bonos durante la recesión provocada por la pandemia para mantener los tipos de interés bajos e inyectarle liquidez a la economía. Sin embargo, el reciente aumento de los precios ha hecho necesario un drástico cambio de la política monetaria. Los mercados ya daban por hecho este movimiento de la Reserva Federal. Lo analizamos con Ana Nieto, nuestra corresponsal en Nueva York. Ana, ¿qué tal? Muchos saludos desde Berlín. Cuéntanos, ¿qué explicaciones ha dado la FED y qué se espera de cara al futuro? El presidente de la Reserva Federal ha dicho que la inflación estaba muy alta y que se necesitaba una acción como esta, de una subida de medio punto. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha dicho que no teme que estas subidas de tipos de interés vayan a causar una recesión en el país, porque la economía está fuerte, el mercado laboral está fuerte, el consumo de los americanos está fuerte y también la inversión de las empresas. En ese sentido ha calmado muchísimo las aguas, como también lo ha hecho al anticipar que va a haber otras subidas de tipos de interés en las próximas reuniones. La siguiente será en junio y todas van a ser prácticamente de medio punto. Una de las cosas que ha hecho es decir que no va a haber subidas de 75 puntos básicos, que era uno de los temores que se tenía aquí, de que fuera necesario una acción mucho más agresiva. Eso ha desatado una fiesta en estos mercados que ahora mismo estaban tan deprimidos desde hace meses y los índices principales de las bolsas se han apreciado un 3%. Rosa. Bueno, Ana, un aumento de tasas por parte de la FED tiene repercusiones globales. ¿Qué efecto pueden tener en las economías de América Latina? Tradicionalmente, cuando Estados Unidos sube los tipos de interés, no solamente se encarece el precio del dinero para los estadounidenses, sino que también provoca que la mayor parte de los capitales que están en América Latina vayan a buscar rendimientos a Estados Unidos. Normalmente esto presiona a la baja las monedas y sube la inflación. Además, los créditos que están en dólares en estos países se encarecen. Este es el ingrediente de muchas crisis en el pasado. Los economistas siempre han dicho que la manera de contrarrestarlo es subir los tipos de interés por parte de los bancos centrales de esta zona. Y eso, curiosamente, ya lo han hecho. Los bancos centrales de América Latina han subido agresivamente los tipos de interés en los últimos meses y esto nos deja en un nuevo escenario. De hecho, la mayor parte de las monedas de América Latina están resistiendo la presión al alza del dólar como no lo está resistiendo el yen y el euro. Estamos en un nuevo escenario. Muchísimas gracias, como siempre, por este análisis, Ana. ¿Es el momento de retornar a Venezuela? Muchos se hacen ahora esta pregunta. La economía del país va por el buen camino. Según cálculos del independiente Observatorio Venezolano de Finanzas, el PIB volvió a repuntar en 2021 un 6,8% y tras regresar a un dígito mensual, la inflación acumula un 22% en lo que va de año. Se nota cierto movimiento de migrantes venezolanos que quieren volver a su país. Muchos de ellos viven del subempleo en los países de acogida como Chile o Colombia. Algunos expertos, sin embargo, advierten que solo serían el 0,5% de todos los venezolanos emigrados durante la presidencia de Nicolás Maduro. Según ACNUR, 6 millones de venezolanos abandonaron su país en los últimos años. Un asunto que queremos comentar con nuestro compañero Óscar Schlenker en Caracas. Óscar, si bien decimos no es muy elevado el porcentaje de venezolanos que está regresando, al menos ya dejaron de salir del país. Los datos de crecimiento e inflación indican que la economía de Venezuela va por buen camino. ¿A qué se debe este repunte? Bueno, los economistas apuntan a que las cosas comenzaron a cambiar cuando el gobierno de Nicolás Maduro dejó de emplear medidas represivas en la economía, como el control de precios, el control de cambio, el financiamiento monetario a PDVSA, y además permitió las transacciones en dólares, lo cual estabilizó de alguna manera los precios.
Sin embargo, estos elementos solo han dado aperturas financieras a un sector de la población y estamos viendo cómo ha aumentado la brecha de desigualdad. Por ejemplo, para muchos venezolanos aún existe una crisis humanitaria y un factor de que la migración disminuya es porque en el resto de América Latina la situación ya no es favorable, en especial para los venezolanos que son recibidos con xenofobia y otras crisis económicas. A nivel nacional hemos visto un aumento de las protestas por los salarios que no alcanza para cubrir necesidades básicas a pesar de los aumentos. Tampoco está claro si estas medidas de control volverán a formar parte de las políticas económicas del Estado. Hace poco el gobierno estableció cobrar un impuesto de hasta 3% en las transacciones hechas en dólares. Así que en la economía actual hay varias burbujas y eso no da confianza entre los economistas de una estabilidad económica como tal. Bueno, Óscar, ¿y cómo podría afectar la guerra en Ucrania el crecimiento económico en Venezuela? Pues sí, salir de una hiperinflación de 8 años ha dado un dinamismo a la economía al punto de no sentirse actualmente las presiones inflacionarias de la guerra en Ucrania. Pero no hay duda de que sí se van a sentir los efectos económicos de la guerra si perdura y cuando comience la escasez de alimentos. En cuanto se agoten las reservas de granos, fertilizantes y semillas, vendrán a un precio mucho mayor y estos son productos básicos para sacar el país adelante en materia de producción. Salir de la hiperinflación no quiere decir que la inflación se detenga en Venezuela. Aún seguimos siendo el país con la inflación más alta del planeta, muy por encima del país que nos sigue, que es Zimbabue. Así que los efectos globales de la guerra pueden llegar a afectar a Venezuela de manera contundente si no hay cambios estructurales en las políticas económicas. Muchísimas gracias, Óscar, por ponernos estos datos en contexto. Vamos con las repercusiones económicas de la guerra en Ucrania. La Comisión Europea propuso un embargo progresivo a las importaciones de petróleo ruso como parte de la sexta ronda de sanciones contra Rusia. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles un embargo progresivo del crudo ruso. También se ampliarán las sanciones contra el sector financiero, desconectando a 3 bancos rusos del sistema de pago SWIFT, entre ellos el Sberbank. Será necesaria la aprobación de los 27 Estados miembros. Para lograrlo, la Comisión plantea excepciones hasta finales de 2023 en el caso de Hungría y Eslovaquia por su fuerte dependencia del crudo ruso. Aún así, Budapest ya ha manifestado su rechazo al plan. Y como decimos, no solamente el sector energético ruso va a estar afectado en estos sexto paquete de sanciones europeas, también el sector bancario verá otras 3 desconexiones del sistema SWIFT, entre ellas la del mayor banco del país, el Sberbank. Tras un largo periodo de titubeos, la Unión Europea quiere ahora excluir al mayor banco ruso del sistema internacional de transacciones SWIFT. Excluiremos a Sberbank de SWIFT. Sberbank es el mayor banco ruso, con una cuota de mercado de alrededor del 37% en el sector bancario. También excluiremos a otros 2 grandes bancos. Así golpeamos a institutos capitales para el sistema financiero ruso. Se consolida así su completo aislamiento. De hecho, ningún otro banco ruso está tan cerca de Putin como el Sberbank. El Estado ruso es el accionista mayoritario y el banco está dirigido por Hermann Gref, que también ha formado parte de los consejos de supervisión de Rosneft, Gazprom y Aeroflot. Se le atribuyen estrechos vínculos con Putin. Se cumple así un pedido del presidente ucraniano a la Unión Europea. Todos los bancos rusos deben ser incluidos de una vez en la lista de los bancos excluidos del sistema SWIFT, también Sberbank y Gazprom Bank. Es una sanción importante que debe adoptarse urgentemente. Es necesario bloquear todas las cuentas del Estado ruso y sus empresas. Estados Unidos ya excluyó a Sberbank hace semanas y cortó todos los lazos. Ahora se suma a Bruselas. Vamos con otras informaciones. De hecho, Europa está desesperada por buscar gas, por sustituir el gas de Rusia. Y una opción sería aprovechar mejor el mayor yacimiento de gas de todo el bloque, que está situado junto a la ciudad holandesa de Groninga. Sin embargo, años de perforación en esta zona han tenido unas consecuencias devastadoras para los hogares de los residentes. Los cambios de presión en el terreno han provocado numerosos movimientos sísmicos. Lorenz Mengering me muestra cómo su casa se cae a pedazos. En 2014 lo renovamos todo. Todo quedó perfecto, pero después volvió a ocurrir de nuevo. Mira estas grietas.
Grietas en los marcos de las ventanas, en las paredes, incluso en los vidrios. Un par de vigas de madera es lo único que sostiene la casa. Lawrence vive en un pequeño pueblo a las afueras de Groninga, en los Países Bajos. Durante años, la región se ha visto sacudida por pequeños terremotos vinculados a las perforaciones de gas de Shell y ExxonMobil. La producción se ha reducido en los últimos años y el gobierno holandés pretende suspenderla por completo el próximo año, justo cuando Europa necesita más gas. Bajo mis pies, a 3 kilómetros, se encuentra el mayor yacimiento de gas de Europa. Décadas de perforación han dejado profundas cicatrices en esta región. La gente está indignada y ya no confía en el gobierno. También son muy conscientes del papel de las importaciones de gas ruso en la guerra, pero se preguntan qué consecuencias tendrá para la región y para sus hogares. Se estima que el subsuelo del área de Groninga alberga un medio trillón de metros cúbicos de gas natural. Pero debido a los terremotos, la producción se ha reducido en los últimos años a una octava parte de la que se extraía hace una década. Las indemnizaciones son un gran problema. Las perforaciones han sido lucrativas para el Estado, pero las reparaciones son lentas, en gran parte a causa de la burocracia. George de Cam es profesor de la Universidad de Groninga. Opina que la población podría mostrarse favorable a las perforaciones. Creo que están dispuestos a ayudar para solucionar el problema, pero depende mucho de cómo se les trate y de si se respetan sus inquietudes y los problemas que tienen. De regreso a su pueblo, Lawrence Mennerink es de la misma opinión. Creo que podemos abrir la llave del gas para extraer más. Pero con los beneficios debería hacerse una colecta para reparar las viviendas dañadas. Por ejemplo, la suya propia, algún día.